Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El toque de Dios preparó a Jeremías. Repito, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Quizás alguien dirá: el Señor se movió extraordinariamente en él para poder escribir la Escritura sin errores. Sí, fue inherente la palabra de Jeremías, pero no indica que el llamamiento al ministerio de quien sea no lleva una responsabilidad asombrosa. Está involucrado con los eternos propósitos de Dios, y no importa en qué época viva. Cada uno tiene que recibir la capacidad sobrenatural del cielo y el toque especial del Señor sobre su vida y ministerio. Jesús mandó: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No todos los 120 que obedecieron fueron apóstoles. Algunos fueron discípulos comunes, hombres y mujeres, como tú y yo. Qué necesario es experimentar el toque divino, tener la evidencia de la mano sobrenatural de Dios en los ministerios. Hay demasiada demostración del poder del hombre hoy en día, demasiada capacidad humana y entretenimiento. ¿Dónde están los que son llamados y capacitados por el Omnipotente? Su poder es el único que puede penetrar hasta lo más profundo de los corazones de la humanidad, trayendo luz a su interior.
la persuasión mental nunca puede llevar a cabo esa meta, ni preparar el siervo de Dios para poder ayudar a las personas a poder andar un día por las calles de oro. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos otra vez a un estudio de las Sagradas Escrituras. Este es un estudio nuevo. Apenas lo empezamos la semana pasada y vamos adelante en el libro de Jeremías, el gran profeta Jeremías, que nos enseña muchas cosas en cuanto de la persona de Dios, en cuanto de los caminos de Dios, en cuanto de como los principios divinos. Quisiera mencionar al introducir este nuevo programa algo que creo voy a estar diciendo entre tanto que estamos estudiando Jeremías. Quiero recordarnos, yo sé que lo sepas, hermano, si eres cristiano, pero quiero recordarnos que la Biblia es única. Me pesa llamarla un libro, porque no hay otro libro comparable. La única comparación con las obras de literatura de la humanidad es que tiene una portada, hojas y letra. Pero su contenido vale más que toda la literatura que jamás ha sido escrita. Tiene razón la gente que dicen que hombres la han escrito. ¿Lo has oído? Sí, si es que está hablando de pluma y tinta, porque sí lo han escrito en papiro o pergaminos, pero los principios espirituales, la revelación de Dios y el Evangelio ha venido del Espíritu Santo y son celestiales y eternos. El Espíritu Santo escribe por las vidas de los seres humanos y el hombre observa lo que hace y lo relata en los 66 diferentes partes de la Biblia. Las enseñanzas son divinas y viven, de manera que la Biblia nunca puede ser anticuada. Personas acostumbrados de ver las cosas físicamente pueden decir que es, pero el cristiano ha observado que la palabra obra activamente como algo orgánico en el ser humano y sabe que es más que pensamientos e ideas. En días pasados, no era posible que la mayoría de las personas pudieran leer la Biblia en su lenguaje. Ahora, en el mundo oeste, cuando menos, casi todas pueden tener el gran privilegio de leer y contemplar esta colección de estudios celestiales, únicos y sin igual. Para mí, es un gozo poder compartir lo poco que he podido captar después de 58 años de estudio intenso, acompañado de la providencia divina, moviendo en cosas cotidianas, operando la obra de Dios en el ser interior. Ahora, vamos a pedir a Dios que este programa sea de edificación tuya, que tu interior, el espíritu y el alma pueden ser edificados por la palabra de Dios. Si tú no eres cristiano, amigo, bienvenido también. Y esperamos lo mejor que Dios tiene para ti. Es muy bueno que te has acercado a escuchar la palabra de Dios, porque Él es tu creador y tiene algo que decirte, porque tu vida, tu alma especialmente, es importante.
para el soberano del universo. Así que bienvenido y espero que aproveches hoy de su palabra. En Jeremías capítulo 1, donde estamos todavía, y versículo 10, Jeremías escribió esto: mira que te he puesto. Claro, Dios le está hablando a Jeremías y él lo ha escrito. Eso es lo que acabo de decir, ¿verdad? Que Jeremías escribió lo que estoy leyendo, pero Dios le habló personalmente y le dijo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Ves cómo está dividido la palabra de Dios en dos partes aquí? Una parte es negativa y es la verdad también. La verdad negativa vale igual que la palabra positiva. Pero eso, así terminó Dios hablando de edificar y plantar. Este es positivo. Por Cristo, cada discípulo tiene una autoridad imparable, como le fue dado a Jeremías aquí. Hemos hablado de cómo Dios le tocó y le capacitó para este ministerio. Y hemos dicho también que cada cristiano necesita ser capacitado por el mismo toque de Dios sobre su vida. Y cada cristiano también tiene esta autoridad que tenía Jeremías, una autoridad, repito, imparable, porque Jesucristo dijo a sus discípulos: toda potestad, o sea, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y habla de ir a las naciones, a contar el Evangelio, Mateo 28, versículos 18 y 19. Sobre esta palabra, sobre esta autoridad, no nuestra autoridad, sino la autoridad de Cristo. Vamos en su nombre, bajo su autoridad, para alcanzar al mundo. Y eso es lo que intentamos de hacer con estos programas de radio. Esta emisora se dedica a cumplir lo que Cristo ha dicho, hablar a las naciones. Y gente escucha de muchas diferentes partes del mundo. Ojalá que hubiera sido o que habría muchos más que pudieran escuchar. Oiga, amigo, ¿por qué no invita? Si tú eres cristiano, invitamos tu cooperación con esta obra. No con finanzas, nunca te vamos a pedir finanzas. Pero puedes también apoyar por ir a hablar a sus amigos, a sus vecinos, creyentes y no creyentes. Ir a decirles: mira, hay una emisora cristiana que habla de Dios, que habla de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho a la humanidad. ¿Por qué no me acompañes a escuchar un programa? A ver si más gente. Y esto no queremos para tener más audiencia. No, es para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Si no es por esta emisora, que sea por otras maneras. Solo que sea verdadero y de buena doctrina. Esto sí, ten cuidado de que le invita a la persona a lo que es verídico, ¿verdad? 100%. Pero, y por eso, no nos importa que es el medio usado, sea una iglesia, sea un evangelista, sea otra persona o sea esta emisora. Lo que queremos es que la gente escuche la palabra de Dios y ojalá que creen, arrepintiéndose
de su vida mala y que se acerca a Dios para ser transformada, para tener una vida nueva. Bueno, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y por tanto, id. Sin esto no quisiera ir a ninguna parte. Yo fui a México en 1900, más o menos 64, 1965. Fui visitando a México, mudé a México en esos años y fuimos al estado de Oaxaca en 1965. Había muchos peligros en ese lugar en aquel entonces. Había gente muy contra nuestra presencia y contra la palabra de Dios. Pero teníamos esta palabra. Toda potestad me es dada. Si alguna persona dice, no hay quien te autoriza para lo que estás haciendo, pudiera decir, Cristo ha dicho, id. Nos autoriza, nos da potestad para ir. La gloria, tanto como la autoridad, le pertenecen a Él y no a nosotros. Sin embargo, tenemos que entender que estando nosotros involucrados en sus propósitos, recibimos las órdenes desde el trono del Omnipotente. El secreto para el éxito verdadero está en la sumisión a su autoridad. Asombrosamente, un centurión romano vio este secreto en Cristo, el cual fue perfectamente, es decir, Jesús fue sumiso, perfectamente sumiso a su Padre. Y fíjate cómo razonó este centurión. Es admirable, sabiendo que era un romano que no tenía instrucciones en los secretos de Dios y de todos modos pudo entender algo importantísimo. Seguramente le enseñó el Espíritu Santo, aunque él era todavía pagano. ¿Lo puedes creer? Hombre, esas cosas pasan. Y lo pasan hoy en día, si no, no hubiera creyentes. El Espíritu Santo empieza a hablar en el corazón de la persona y le enseña antes de recibir a Cristo, pero le hace acercar a Cristo por medio de lo que le enseña antes de las cosas de Cristo. Y este romano, digo, es asombroso. Yo lo leo y digo, ¿quién le enseñó estas cosas? Yo sé que algunas cosas le enseñaron los judíos, porque algunas de las cosas da a entender que él supo, por ejemplo, que los judíos no entran en las casas de los gentiles. O sea, el judío no entra en la casa de él que no es judío, como en el caso del centurión. Ellos no entran allí. Y el romano sabía eso. Quizás le enseñaron otras cosas, pero no tanto como él entendió y como él dijo en esta porción de la Escritura. Es Mateo 8:9, si quieres verlo. Toda esa porción es muy interesante del centurión. Y él dijo esto: porque también yo soy hombre de autoridad. No dijo de autoridad. Esto es muy importante. Yo creo que yo lo leí anteriormente, hace años, de esa forma. Yo soy un hombre de autoridad. Pero no lo dijo. Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Este es el secreto. No podemos ser de autoridad si no estamos bajo autoridad. ¿Cuál fue la autoridad que estaba, en que este centurión estaba bajo? ¿Cuál autoridad le gobernaba su vida?
Y la respuesta es el gobierno, el imperio romano. Él no fue a Israel porque estaba en Israel. No fue ahí por sus propios órdenes. No fue un deseo de él ir a Israel. Él no tenía planes en esa dirección. El César le mandó a Israel. Estaba el centurión bajo la autoridad de Roma. Y por eso tenía que ir, porque Roma le mandó. Estaba bajo autoridad. Ese es su secreto. Y él dijo, también yo soy. Estaba hablando con Jesús. Reconoció que Jesús también estaba bajo autoridad. ¿Estaba correcto al pensarlo? Seguramente. Jesús mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Estaba bajo la autoridad del Padre Celestial, estaba bajo autoridad del reino de Dios. No estaba actuando como le daba la gana. Estaba obedeciendo bajo autoridad. Y el centurión dice, lo reconoce en Jesús. Yo no sé cómo, pero lo reconoció, que él no se mandaba, no estaba bajo sus propias órdenes. Él vino bajo los órdenes y él no sabía a lo mejor quién, pero reconoció que Jesús habló con autoridad porque estaba bajo autoridad, la autoridad celestial. Este hombre está bajo la autoridad de Roma y por eso digo, dice, ve y va. ¿Por qué va el soldado? Uno de los 100 soldados de este centurión. ¿Por qué le obedece? Porque si no, ¿sabe a quién va a pagar? A Roma. Si no hace lo que dice el centurión, enviado por Roma a Israel, si no le obedece, si no se somete, él va a dar cuentas a Roma por su desobediencia a uno de sus centuriones. Por eso dice, yo digo, ve y va. Tiene que ir. Está bajo autoridad este hombre. No es independiente. No es su autoridad, es la autoridad de Roma. Y al otro, ven y viene. Tiene que venir, porque si no, pagará, dará cuentas a Roma. Y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Por qué? Estoy bajo autoridad. No soy independiente, no es mi autoridad, es la autoridad de Roma. De igual manera reconoce que Jesús está bajo la autoridad del cielo. Bueno, el centurión no sabe quizás cuál autoridad es, pero ve la autoridad de Jesús y siendo él un carpintero, un hombre que no es extraordinario en su profesión, en sus maneras, y dice, no, este tiene autoridad, este está bajo autoridad. Alguien le está mandando, alguien lo está mandando. A menudo citamos solo parcialmente Romanos 8:28. ¿Lo conoce? Muchos de la iglesia lo conocen. ¿Cómo va la escritura? ¿Cómo va este verso? Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto lo citamos. Yo lo oigo citar muchas veces. A veces del púlpito, a veces en las conversaciones. Y hasta aquí llega muchas veces. No dice todo el versículo, dicen todas las cosas les ayudan a bien. Punto. No hay un punto aquí. Sigue el versículo y tenemos que citar todo el versículo para entenderlo bien. O quizás añadiríamos
a los que aman a Dios, porque es lo que sigue. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Punto. No hay un punto allí. Pero es verdad que el amor es la motivación legítima tras toda obediencia cristiana. Eso sí es cierto. Pero el secreto, escúchame bien, el secreto del versículo está en la última frase, que dice, a los que conforme a su propósito son llamados, o sea, los que están bajo autoridad, porque son llamados al propósito de Dios y no están haciendo lo que les da la gana, sino están conformando con los órdenes celestiales. Ahora vamos a decir el versículo correctamente. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman al Señor, 1. 2. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre cuida sus propósitos. Cuando tú estás en los propósitos de Dios, tienes la seguridad que Dios va a llevar sus principios, sus propósitos a cabo. No va a fallar Dios en cumplir sus propósitos. Bien, tú estás en el centro de estos propósitos. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Pues te va bien. Todas las cosas les ayudan a bien porque está en los propósitos de Dios. No está bajo tus propias ideas. Para la persona que está bajo autoridad otra vez. A esta persona es la persona que puede saber seguramente, tener la seguridad absoluta que todas las cosas cooperan para el bien. Bueno, vamos otra vez al texto. Estamos en Jeremías y estamos considerando la autoridad de Jeremías en esta cosa. La misma autoridad que tenía Jesús, la misma autoridad que deben tener todos los discípulos, porque un discípulo es un seguidor de Jesús. Y por eso, este es para todos los verdaderos discípulos. Las cosas les ayudan a bien, porque aman al Señor, pero más importante, están en sus propósitos y Dios siempre cumple con sus propósitos. Ahora, si hay un cristiano, si existe tal cristiano egoísta que está realizando sus propios propósitos, sus propios planes, ellos no pueden citar este versículo. Este versículo es para los que son llamados a su propósito, conforme a su propósito. Dios siempre cuida sus propósitos y los que se encuentran en ellos tienen la garantía de que de una u otra forma lo que pase será para su eterno bien. Por eso, Dios puso al joven Jeremías. ¿Sabías que Jeremías era muy joven? Un adolescente cuando Dios le amó. Pero fíjate dónde lo pone Dios, porque está en sus propósitos, porque es llamado por el Señor y es sumiso a la voz del Señor. Está en su ministerio porque Dios le ha llamado. ¿Y dónde lo pone Dios? En versículo 10, fíjate. Dios puso al joven Jeremías sobre naciones y sobre reinos, un adolescente. Él estaba bajo la autoridad de Dios. Si aprendemos esta lección es una importancia tremenda. Si lo podemos aprender, hemos aprendido algo que nos beneficiará en toda la vida. Saber eso, que por estar bajo la autoridad de Dios,
Dios o toda la autoridad de Cristo está a nuestro favor. Lo que es la verdad en el reino de Dios es la verdad en cada área de la vida. Antes de poder edificar y plantar, ¿ves cómo hemos citado ya el versículo? Primeramente dice, te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Antes de poder edificar y plantar, es necesario arrancar, destruir, arruinar y derribar. ¿Ves cómo vienen estas 4 palabras negativas antes de plantar y edificar? La mala hierba tiene que ser arrancada. De eso estamos hablando. Arrancar. Antes de plantar buena semilla. ¿No es así? En cualquier campo, el agricultor primeramente tiene que arar para que la mala hierba está encima sea destruido antes de plantar la buena semilla. Los viejos edificios tienen que ser derribados, lo hemos visto, ¿verdad? Muchas veces. Aquí en el pueblo donde vivo estuve muy interesado para ver cómo iban a destruir un edificio. ¿Pero por qué lo destruyen? Porque ahí iban a edificar uno mucho más bonito, mucho más moderno. Estaban derribando, estaban destruyendo para poder edificar. La mala hierba tiene que ser arrancado, los viejos edificios tienen que ser derribados y destruidos antes de empezar la nueva construcción. Es una ley que todos conocemos, muy sencilla la ley, pero es muy importante también en la vida espiritual, que es la misma, sigue el mismo orden en las vidas, en el ser de una persona. El principio de derribar se llama arrepentimiento. Es absolutamente necesario derribar nuestro trono antes de que Cristo pueda ser establecido como nuestro Rey. 2 personas no pueden estar sentados sobre ese trono, solamente uno. Es esencial entonces. Es esencial que el engaño de la religión humana y el pecado de nuestro estilo de vida sean destruidos en nuestras vidas. El pecado, digo, de nuestro estilo de vida. No quiere decir que estamos haciendo cosas malísimas, pero estamos viviendo de nuestra manera. Lo que hemos aprendido y lo que hemos gobernado, lo que hemos elegido. Y vivimos así, y para vivir así, de vivir de esta manera es pecado. Tenemos que estar bajo la mano de Dios. La religión humana tiene que ser destruida. Si estamos andando según una religión, aunque sea muy bonita, aunque entendamos, ¿verdad?, los ritos y cómo cantar y cómo orar, si no hay allí la vida del Espíritu Santo obrando, es una religión muerta y tenemos que abandonarla para entrar en el cristianismo verdadero. Es necesario derribar la religión humana y el pecado de nuestro estilo de vida tienen que ser destruidos. Cada nuevo cristiano tiene que esforzarse por entrar por la puerta angosta. ¿Has pensado en esta cosa?
¿Has pensado en que la puerta está angosta? ¿Que es bastante estrecha? Porque allí no cabrá. Si no deja atrás todo lo que ha llevado antes, no puedes pasar por la puerta estrecha con todo lo que has llevado toda la vida. Es una nueva creación en la que vas entrando. Y no puedes entrar con todas las cosas tuyas, ni con tu propio gobierno. Tienes que dejarlo atrás para poder pasar por esa puerta. No intentes de ensanchar la puerta. Está como está para la gloria de Dios. Y lo que entra allí tiene que dar gloria a Dios y no va a dar gloria a Dios si no aceptas su señorío en tu vida para que le puede dar gloria. Cada nuevo cristiano tiene que esforzarse por entrar por la puerta angosta. Todo el versículo 10 es el principio en el que se basa el ministerio de Jeremías. Vamos a verlo una vez más, ¿verdad? Mira que te he puesto, le dice Dios, y te dirá lo mismo. No eres una acepción. Si lo hizo para ese gran profeta, lo hará para nosotros. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, pero es para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para que puedas edificar y plantar. Es un principio en el reino de Dios y no puede ser cambiado por algún deseo personal que tengamos, ¿verdad? Lo que es la verdad en el reino de Dios es la verdad en cada área de tu vida. Adelante, al versículo 11 y 12. Estamos haciendo un estudio expositivo, lo llamamos expositivo. Quiere decir que solamente estamos intentando de traer a la atención lo que está escrito, exponiéndolo a nuestra atención, no estando agregando, sino solamente explicando, comentando de lo que la Biblia ya dice. Más no quiero hacer. No tengo algo nuevo que compartir. Solo lo que está en esta palabra vieja. Esta palabra que ha sobrevivido después de milenios. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo el Señor aquí, de apresurar su palabra, y lo que Jeremías está viendo, una vara de almendro? Bueno, esto es lo siguiente que vamos a comentar. Después de haber encontrado a Dios, recibido su promesa y que Él le tocara, Jeremías recibe la palabra para su pueblo. Viene a él a modo de ilustración, con una vara de almendro. La palabra del Señor le es revelado en un tiempo oportuno, cuando Él está a punto de llevarla a cabo. No está dando esta palabra 20 años antes, ¿verdad? Lo está dando al momento oportuno. Una palabra fresca para que Jeremías lo comparte. De hecho, la vara de almendro lleva un mensaje. Y el mensaje
es esto, que lo que Dios está diciendo es para cumplirse pronto. ¿Y por qué se dice? ¿Por qué lo ilustra la vara de almendra? Eso es lo que vamos a ver. Obtuve en internet una información interesante sobre el almendro. El artículo, que era secular, no era cristiano, no era una persona, pero sí habló de la Biblia. Mencionó que el ejemplo del almendro aparece a menudo en la Biblia, para ilustrar que lo que acontecerá pronto. La vara de almendro ilustra que lo que Dios está diciendo se llevará a cabo pronto. Porque la flor del almendro, esa es la razón. La flor del almendro es la que florece antes de todas. La misma palabra en hebreo significa desvelar, velar o vigilar. Hacemos bien en recordar la vara de almendro de Aarón en este momento, que brotó, ¿se acuerda? Brotó, floreció y dio fruto en solo una noche. ¡Pronto! Números 17:8, si lo quieres ver. Y eso es lo que ilustra. Es lo que da pronto su flor, el almendro. Bien, y por eso lo usa Dios para ilustrar su punto. Ese acontecimiento sobrenatural fue el resultado de una prueba entre Aarón y otros líderes de Israel, cuando estos desafiaban la autenticidad de su llamamiento divino. Dios pronto les ilustró que estaba con Aarón. Amós 3:7 declara: no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto se llama un principio espiritual. O sea, cuando la Biblia dice Dios hace las cosas siempre así, es un principio espiritual. Revela la manera en que Dios actúe. Y nosotros debemos saber estas cosas para reconocer que el Señor está obrando. No lo hace antes de revelar su secreto a sus profetas. Dios no quiere que su pueblo sea ignorante, y en este libro Él establecerá el hecho de que fue fiel al enviarle profetas. ¿Cuántos profetas mandó el Señor? Estamos en Jeremías y vamos a ver las veces que Dios habla de haberles mandado profetas. Jeremías 25, versículo 4. Vamos a empezar allí. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Dios les mandó primeramente, antes de actuar, antes de cumplir lo que había dicho, manda los profetas para avisar al pueblo. Ahora vamos a ver capítulo 26 y versículo 5. Bien, 26:5. Para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Vamos al capítulo 28, versículo 8. Los profetas que fueron antes de mí, antes de Jeremías, y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Dios avisando a su pueblo por medio de
profetas. 29, versículo 19. Sería provechoso si apuntar estos versículos para tenerlos presentes. Ver las tantas veces que Dios habla por sus profetas, avisando a la gente de lo que Él va a hacer. 29, 19, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. ¿Quieres oír más? Vamos al capítulo 35, versículo 15. 35, 15. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Casi las mismas palabras se repiten, vez tras vez. Para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Y os voy a dar uno más. Capítulo 44, versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Bien, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, lo principal es esto, que Dios no hace nada sin primeramente avisar, amonestar, por medio de sus siervos los profetas, y no lo hace hoy en día tampoco. Ha avisado a través de sus profetas por toda la Biblia, en porciones demasiado numerosas como para citar. Jesús destacó la fidelidad del Padre al enviar profetas a través de una parábola dada en todos los evangélicos sinópticos. Si quieres apuntarlo, esta parábola, Mateo 21, 33 hasta 41, Marcos 12, 1 hasta 11 y Lucas 20, versículo 9 hasta 18. Y pudiéramos elegir cualquiera de los tres. Pero vamos a Lucas capítulo 20, solamente para saber de esta palabra escrito por tres escritores de evangelios, los evangelistas los llamamos. Lucas 20, versículo 9, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ya a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon a su siervo. ¿Cuál es su siervo que está ilustrando el Señor aquí? Un profeta. Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más. Ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Profetas, ¿ves? Mas ellos también a esto echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le ven a él,
le tendrían respeto. Bueno, ya sabéis, ¿verdad?, cómo termina esto. Bueno, está dando este ejemplo de cosas que pasan en la vida para ilustrar lo que el Señor ha hecho, mandando siervos, profetas, y últimamente mandando a su propio Hijo. Mas los labradores, al verle, sí le reconocieron. Discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Era una ilustración y esta fue la reacción de la gente que le escucharon a Jesús. Dios entonces siempre hablaba por medio de los profetas. Bien, se trata de la parábola de los arrendatarios. Algo todavía peor que tener un pueblo ignorante es verlo dirigido en una dirección equivocada por falsos profetas. Mejor ser ignorante que escuchar una falsedad. Tendremos muchas referencias a ellos en el libro de Jeremías también. Aparecen durante toda la historia de Israel y continúan en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que habría muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Lo dijo Jesús en Mateo 24, versículo 11. Bien, Pablo añadió que vendría una falsedad universal que engañaría a todos los que no reciben el amor de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Estos estarán cada vez más involucrados en la obra del diablo a medida que nos aproximemos más al fin. En Apocalipsis 13, 11 hasta 17 nos habla de un último falso profeta que se levantará para apoyar el reino del anticristo. Apocalipsis 19:10 relata su destrucción final. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas, la bestia, que es el anticristo, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Aquí vamos a terminar, ¿verdad? Aprendiendo un poco, ¿verdad? Por lo que nos es revelado en este libro importante, de este gran profeta que empezó desde temprano edad a compartir la palabra de Dios y lo hizo hasta que fue muy grande, después de muchos años, décadas, de compartir la palabra. Bueno, vamos a seguir en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros, espero que puedas aprovechar de que esta palabra sea de beneficio para tu vida espiritual. Y es muy necesario, hermano mío, estar en eso, en la palabra donde estamos estudiando versículo tras versículo, ¿verdad? No solamente leerlo, pero muchas veces yo, cuando menos, me quedo con preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? Y estamos aquí para intentar de explicar lo que sabemos sobre lo que Dios ha puesto en su palabra. Cada palabra es importante y debemos entenderlo lo mejor que podamos para que andemos según los principios divinos que nos enseña en la palabra. Bueno, tengo que despedirme de vosotros y estaremos juntos muy pronto otra vez. Que Dios os bendiga grandemente.